Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Antes de arrancar lo que les hemos preparado, quisiera, por supuesto, agradecer a Mario Ruiz Galí la amabilísima invitación y la siempre tenaz y cordial e insistente actitud y deferencia que ha tenido hacia conmigo para formar parte activa de este grupo de trabajo que cada día que pasa adquiere un creciente reconocimiento, no solamente dentro de la propia universidad, sino más allá de indios verdes, ¿no? Más allá de las fronteras que son cotidianas. Como ustedes saben, estoy dejando un encargo de funcionario en el INA que me ha mantenido sumamente ocupado con temas de contralorías, comprobaciones, auditorías, etcétera, etcétera. Creo que la gestión más auditada de todo el INA, 15 auditorías en 4 años, hablan un poco de que nos han hecho el marcaje personal en buen lenguaje. Yo esperaría que en el mes de marzo eso ya quedase resuelto. Un proyecto académico de formación que pusimos en marcha, no obstante, parece que está rindiendo. Ocupado en los últimos 4 años de esas tareas, ha sido difícil conciliar el trabajo académico, sin demérito, por supuesto, de la impartición de cátedra. Y en lo que va de este año, que es el momento en que ya estamos en condiciones de hacer o recuperar alguna serie de propuestas sobre otro tipo de investigaciones que habríamos llevado hace años, viene muy a propósito del seminario este trabajo que no ha sido, y como ustedes verán, y quienes conozcan el trabajo nuestro, verán que poco tiene que ver directamente con los sistemas constructivos, con el diseño urbano, con la producción de espacios habitables, espacios culturales, que es a lo que nos dedicamos en mi equipo de trabajo, en el seminario donde asisten mis estudiantes. La actividad preponderante que llevamos a cabo es la investigación sobre urbanismo, arquitectura y conservación de patrimonio arquitectónico y arqueológico, desde una óptica que nos da la formación de arquitectos y la formación de arqueólogos digamos, al nivel de licenciatura, de maestría y doctorado. Entonces, como dice Manuel Gándara, voy a dejar un poco la albañilería, él no me baja el albañil, voy a dejar un poco la albañilería y vamos a comentar en torno de una hipótesis que está construida con base observacional y analógica, que tiene varios años de discusión. Nace todo en una discusión cerrada con un maestro mío, querido maestro Luis Guillermo Lumbreras, en los años 80, tempranos, todavía vivía Bernal, y nos daba clase con el doctor Litvak en la ENA, y Luis Guillermo Lumbreras apareció por allí. Tuvimos oportunidad de trabajar con él en los 80 tempranos en Sudamérica como estudiantes visitantes de CELA, y él solía decir con mucha vehemencia que las obras arquitectónicas incaicas y de las latitudes del sur demandaban y exigían una mayor inversión de trabajo por virtud, y esta inversión de trabajo era exitosa por virtud de la fabulosa dieta proteica de que disponían los habitantes de los Andes centrales. Es decir, solía decirnos que mientras los incas y los moche, y Tiahuanaco, y Guaris y estos comían llamas, los nativos de las latitudes mesoamericanas solo comíamos tortillas. Eso evidentemente siendo todavía un jovenzuelo estudiante de
algo de años, pues me dejó sumamente inconforme, y de entonces a la fecha, paralelamente a los trabajos de investigación sobre edificios, hemos estado desarrollando una serie de ideas que ahora voy a intentar resumir y darles a conocer a propósito de la vinculación que tiene con el concepto de Tlaloc que trabaja este seminario muy profesional. Terminaría esta introducción diciéndoles que la hipótesis se construye, decíamos, con base analógica y con base observacional. Es decir, recuperamos de los contextos físicos todos aquellos indicadores que nos permiten generar un sistema comparativo de hechos equiparables que nos lleven a proponer de forma lo más objetiva posible una suerte de explicación preliminar de un hecho observado. Las hipótesis, las analogías, como ustedes saben, sirven para eso. Las analogías sirven para hacer hipótesis, pero nunca son probatorias. Por lo cual, este principio de equiparable pretende solamente dar a conocer algunos puntos de vista en el estado de avance de un trabajo que hemos desarrollado hace tiempo. Muy bien. En la mayor proximidad que pueda tener un hecho con capacidad de equipararse con otro, en la mayor especificidad de esta equiparación de hechos, hay una mayor posibilidad de habilitar a la hipótesis en términos de su factibilidad probatoria. No por ser arquitecturas pueden ser equiparadas la teotihuacana y la egipcia, o sí, pero el alcance de las hipótesis generadas como resultado de esa analogía no es tan continuo, ¿verdad? A la mayor especificidad de los hechos equiparables, mayores posibilidades de objetividad. Ya llegó Jorge Angulo. ¡Qué maravilla! Vente, Jorge. Charlie. Muy bien. Perdón por la tardanza. No. Está bien, estamos empezando. Me parece conocida esa figura. El arquitecto Marquina llamaba al personaje de las lágrimas el licenciado, por el rollo que se estaba echando, todo florido, pero siempre hablando de sí. La intervención de hoy tiene por título Los habitantes de las fuentes, y la pregunta que nos asalta inmediatamente es si las fuentes se habitan. Pues depende. Si somos investigadores de ciencias sociales, de humanidades, sabemos que las fuentes son todo aquel conjunto de información que nos resulta útil en la construcción de datos para explicar una determinada realidad. Las fuentes son igualmente el conjunto de hechos físicos que proveen estímulos a los grupos humanos, quienes, grupos humanos, lo convierten en recursos. Identificados así, estas fuentes de recursos son a su vez el hábitat de una gran cantidad de seres vivientes que, como el recurso donde habitan, son también considerados como tales, es decir, son también explotados, son también degustados, disfrutados, incorporados a la vida, a la cotidianidad de estos grupos humanos. En el Tlalocan, que todos ustedes conocen, en el extremo inferior derecho, que es el ángulo que estamos mostrando aquí, está esta fuente de donde emana el líquido vital, el agua de la cara, de la cavidad bucal de un axolotl, ¿no? Un perro de agua es la única imagen que conozco, digamos, sonriendo en Teotihuacán. La pintura teotihuacana, normalmente son muy serios para tratarse. Gracias. Y están los destellos de luz, si ustedes también lo recuerdan, estos pequeños destellos de luz equiparables a ojos. Todo fluye a partir, o todo vive a partir del flujo vital del agua, es de las fuentes
la más importante para la supervivencia de los animales y de los grupos humanos, ¿verdad? Y bueno, el agua tanto del manantial como el agua que fluye del cuerpo del personaje están equiparadas en una sola imagen envolvente, arrancando con lo que ustedes saben que es el resto de la pintura mural conocida como la Lozano. ¿Quiénes habitan las fuentes? Los habitantes de estos espacios y de estos lugares son una gran cantidad de especies animales, y hoy queremos directamente mostrarles el avance que tenemos sobre este principio de construcción hipotética a partir de las analogías, tomando como base principal a uno de los mamíferos acuáticos que habitan en nuestra latitud y que creemos tiene mucho que ver con las representaciones vinculadas con los cultos acuáticos, con el culto a las deidades del agua, de la lluvia, que alcanzaron a ser representadas en los conjuntos arquitectónicos particularmente abstraídas en la escultura arquitectónica del clásico maya y posiblemente del clásico en el centro de México. Este personaje es el Triquecus manatus, el manatí americano, noramericano. Existen varias especies, tres especies de sirénidos, los sirénidos de Triquecus significa de tres uñas, la aleta tiene tres uñas. Vamos a ver ahora su anatomía un poco. El manatí, el Manatus manatus, que se encuentra en el Golfo de México, el Mar Caribe y un segmento del litoral del Atlántico hacia las costas de Brasil, donde desemboca el río Amazonas. La primera especie que ustedes ven aquí es la americana del norte. Hay una especie más pequeña que habita dentro del Amazonas, en los manglares y afluentes del Amazonas, el Orinoco, pues básicamente todo lo que es esta suerte de afluentes que proceden de los Andes en su derrama oriental. Y la otra especie es una especie que habita el Golfo de Guinea, los llamados dugongos o dugong, cuya aleta caudal o cola es muy distinta a la del manatí americano. Estos animales son mamíferos acuáticos, llegan a pesar hasta 1 tonelada en su rango máximo, y nos interesa porque el manatí es un proveedor de alimentación, proveedor de carne en un altísimo contenido proteico, y que no puede pasar desapercibido para la época prehispánica, cuando había auténticas colonias de manatíes ocupando el litoral del Caribe, el litoral del Golfo de México y más al sur hasta Venezuela. No aparecen registros sistemáticos del manatí como tal, ni tenemos mucho registro del papel que el manatí ocupaba como fuente de alimentación entre los mayas. Sin embargo, en la conquista, en el momento en que empieza a documentarse lo que era la cotidianidad del mundo prehispánico documentado, se habla del altísimo potencial, no solo proteico, sino de alimentación en lo general que provee el manatí en la dieta de los habitantes, sobre todo de la península de Yucatán. Esta es nuestra latitud norte del Ecuador. Este es, de acuerdo a Ecosur, que es nuestra fuente principal de información, el lugar de los que habitan los Triquecus manatus, los manatíes americanos, los nuestros, los que tenemos más cerca. Llama poderosamente la atención el que, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos en Indiana o en la región de Galveston,
en Texas, estos no aparecen e indican un poco la migración del manatí en términos de la altísima contaminación que tiene el agua. Los grupos o los manatíes agrupados han migrado más hacia mejores temperaturas, hacia la región ecuatorial, ¿no? Y abandonando progresivamente las tierras del norte. ¿Esto es ahora? Este es ahora, sí, es una imagen retocada, tomada con los datos de Ecosur para 1970, más o menos. Ya les platicaré un poco del programa que lleva Semarnat en Quintana Roo con estas especies. Se observa que están migrando progresivamente hacia mejores condiciones, ¿no? Sobre todo en la región del Caribe, aquí, en el ángulo que forma el litoral de Honduras con el Caribe nuestro, y hacia la zona de Costa Rica. Los santuarios más importantes, por supuesto, en Estados Unidos están en Florida. No se sabe que Cuba, ni Haití, Dominicana, Puerto Rico, en fin, tengan política de protección del manatí. Sí se sabe de un museo en Venezuela, en Maracay, y en Brasil existen, pero con los manatíes de tierra adentro. En nuestro país está el santuario de la Laguna de Catazajá, en Tabasco. No existe política de protección de manatíes en Campeche. No obstante, hay algunos datos y sospechas de colegas de Campeche respecto de una península en la isla de Jaina hecha básicamente de pura osamenta de manatí, y el proyecto que está en marcha ahora es el de la bahía de Chetumal, particularmente en la laguna Vicente Guerrero, que es donde conocí a un amigo que les voy a presentar. Esta, y por supuesto el ángulo que forma la desembocadura del Motagua, el Chamelecón, en el litoral de Honduras y Belice, es el lugar de los esteros, bueno, el lugar que habitan los manatíes, además de que se les encuentra en las regiones de los humedales. Es decir, hay manatíes tierra adentro en la región de Catazajá, por ejemplo, de Vicente Guerrero, y en todo lo que es el litoral de Caribe y Golfo de nuestro país. Esta es la bahía de Chetumal y la laguna Vicente Guerrero, que recuerda la forma de una vainilla paralela al litoral de la bahía de Chetumal. Esta imagen, tomada de Demarest para 1978, nos habla de las rutas comerciales que los mayas tenían a la luz de la información de que dispone el equipo de Harvard, en donde los productos traficados por los mayas del clásico tienen inclinación dominante sobre cacao, plumas, sal, miel y otros productos que reconocemos como de uso más que cotidiano, casi de uso suntuario. Quienes hayan trabajado la zona maya, quienes hayan nosotros recorrido algunos kilómetros o días enteros de un sitio a otro, sabrán que el agotamiento y el consumo de energía del individuo, que, bueno, aquí la raya se ve fácil, ¿no? Ir de Chetumal a Sayit, ya quiero ver, ¿no? De Becán a Calakmul, por ejemplo, son tranquilamente 2 jornadas o 3 jornadas de camino en la selva, y es una selva media. Y si queremos imaginar cómo habrá sido la ruta por el río San Pedro, en la cuenca próxima y paralela a la cuenca del Usumacinta, bueno, pues también hay un altísimo consumo de energía que demanda una dieta proteica. Así pues, el comercio maya, según Demarest, ya veremos los trabajos de los 90 de su propio equipo, que es mucho más abundante en cuanto a información, indican, por ejemplo, las rutas del litoral vinculadas a la costa, con un altísimo tráfico de productos que van desde el jade, decíamos, sal, cacao, miel, plumas, y el gran ausente no está, es posiblemente la carne del manatí o las osamentas o los huesos del manatí. Resalta en esta visión de las rutas comerciales en el mundo maya, resaltan las rutas de largo alcance. Esto
nos ha parecido, bueno, el avance de una investigación todavía por discutirse. Hay rutas que en una sola línea prácticamente no tocan un solo punto habitado, ¿no? O que en grandes tramos de 1 o 2 jornales, hablo de 6 horas caminando, prácticamente no están siquiera apenas tocando puntos habitados. Esto habría que replantearse. En este trabajo reciente del equipo de Demarest están ya incorporados nuevos productos: metates, cerámica, obsidiana del Chayal, por ejemplo, en la región central del Petén, decíamos plumas, sal y sobre todo productos forestales. Estos productos pueden ir desde maderas finas, madera labrada, hasta flores y algún otro tipo de recursos vegetales. El gran ausente es, por supuesto, el caso de posiblemente carne roja procedente, o pescado, o productos procedentes directamente de la pesca o de la costa destinados al intercambio. Para 1985, uno de los proyectos de investigación de la Universidad de Tulane se ubicó en el Cayo Mojo, al frente de las costas de Belice, en un proyecto de investigación cuyos resultados arrojaron, respecto del tema que traemos acá, datos muy interesantes. El comercio maya, aquí profusa y ricamente ilustrado por Anderson, que es el ilustrador de la National Geographic, pues incorpora una gran cantidad de productos, desde aquellos resultados de la agricultura intensiva, siempre pertinente hipótesis de los camellones, el recurso fluvial, el recurso doméstico, pavos, perros y otros recursos, nos hablan pues de este elenco variadísimo que debió ser la materia del comercio y del tráfico comercial en el mundo maya desde las épocas más tempranas. El manatí, decíamos, tiene una provisión de aproximadamente, en un ejemplar de 600 kilogramos, se estima la provisión alimentaria en el 60%. Estamos hablando de 450 kilogramos de carne roja, no considerando las vísceras, ni considerando tampoco por el momento la reutilización de todo lo relativo a su osamenta y a su sistema óseo. Es totalmente aprovechable. Si ustedes entran a las páginas de internet preguntando cuál es el gradiente de aprovechamiento del manatí, pues es tan aprovechable como las vacas que nosotros conocemos. Son animales cuyo cuidado no ha sido resguardado sino a últimas fechas, lo que lo ha puesto en la lista de especies en peligro de extinción. Son, por sus características anatómicas, pues sumamente sugerentes, dan ganas de abrazarlos, de apapacharlos, con pachones, pero pues son sumamente inquietos y sí, efectivamente, como decían los navegantes europeos, los sirénidos abrazan al pirata y se lo llevan al fondo. Las sirenas normalmente ahogan al marinero, y esta es una de las conductas del manatí. Son herbívoros en su totalidad. Un manatí de 500 kilogramos estaría comiendo aproximadamente 50 kilogramos de alimento diario. Tienen hábitos alimenticios lo que los lleva a mantenerse próximos a los esteros. Toda suerte de algas, lechuguillas, chayas, que están próximas a la costa. 3 años tardan en gestar una cría. Son animales, decíamos, que pueden lo mismo estar en agua salada que en agua dulce, normalmente a baja profundidad. No son animales que desciendan a grandes profundidades, viven, decíamos, muy cerca de la tierra por su propia dieta. Sirénidos, un estado intermedio entre proboscideos y cetáceos, si me permiten la comparación, un estado evolutivo intermedio
Ya veremos la osamenta, que resulta muy interesante al abordar el estudio de las especificidades de la composición, de su anatomía y de las características de su fisiología. No, pues, tenían que aparecer. Fueron confundidos por los navegantes españoles como por las sirenas. Naturalmente, viajar en un barco 3 meses debió generar toda suerte de consejas, historias de piratas, corsarios, bucaneros y navegantes en una palabra. Veremos las osamentas del manatí, la osamenta del manatí, que poco o nada tiene que ver con estas abstracciones bastante sugerentes de la cinematografía contemporánea. Este es el esqueleto del manatí. Es un ejemplar del Museo de de Maracay, en Venezuela. Aquí la posición anatómica nos habla de esta ingravidez que lleva a la anatomía del animal a convertirlo en una esfera, en tanto el cuerpo equipara presiones con su contexto acuático. Es un mamífero que, a diferencia del resto de los mamíferos terrestres, ha perdido la pelvis, ha perdido los miembros inferiores y ha incorporado en su anatomía una larga conjunto o una extensión de su columna vertebral hacia la zona caudal, lo que pues naturalmente nos habla de este proceso adaptativo en marcha, porque es muy similar al que, por ejemplo, tienen los cetáceos, que estarían, en términos de su adaptabilidad a contextos marinos profundos, mucho más adaptados. Llama poderosamente la atención el conjunto de costillas, 18 pares de costillas, con espesores variables que van de la pulgada a las 2 pulgadas, de los 2,5 a los 5 centímetros de espesor, lo que igualmente nos está hablando de una contención protegida, muy protegida del área pulmonar, que quedaría adherida longitudinalmente desde las dorsales hasta prácticamente el diafragma que divide el abdomen del tórax. Las manos son realmente muy sugerentes, igualmente la tibia, el húmero, el radio y cúbito, sus metatarsos, huesos metatarsianos prácticamente similares a los nuestros, y las 5 falanges, que están dentro de una aleta de la cual solamente asoman 3 uñas, que son las de nuestro pulgar, índice y dedo medio. El segmento cervical del manatí tiene 6 vértebras cervicales, que igualmente sirve para poder levantar la cabeza mucho más allá del plano medio que nosotros podemos echar la nuca hacia atrás. El occipital prácticamente puede llegar a tocar las vértebras dorsales, y al mismo tiempo en la parte baja, para recoger en el sustrato superficial del fondo acuático todo lo que son estas algas que conforman la dieta del animal. Aquí, para concluir con esta imagen, en el cráneo se pueden ver varios componentes. Uno, por supuesto, el plano o la línea que sigue el cráneo, prácticamente línea recta con el encéfalo, la columna vertebral, la médula espinal hacia cerebelo y encéfalo, ¿no?, formando un ángulo agudo con el plano medio del nervio óptico, una extensión del ósea hacia el frente, constituyendo prácticamente esta suerte de boca extendida del plano medio de la cara, plano medio de la facies, y la mandíbula o maxilar inferior, que normalmente, ya veremos, está pegado, ¿no?, en la parte superior del paladar. Es decir, este movimiento no es anatómico, se los platico, es una especie de display museográfico. Esta posición es muy difícil que la hayan podido tener por el ángulo que tiene la mandíbula o la quijada
¿no? La relación que tiene el plano superior de la mandíbula con los dientes y el techo de la cavidad bucal, ¿no? Que los mantiene normalmente cerrados. Ya lo vamos a ver, hay una gran cantidad de ejemplos al respecto. Ejemplares de cráneo de manatí, hay incluso vaciados de acrílico, de resina, donde una de las características que podemos distinguir es la extensión frontal del hueso nasal, permitiendo espacio para todo lo que son los órganos y conductos aéreos, los arcos superciliares que no se cierran, sino que solamente abrigan como cavidad del ojo al globo ocular, y una particularidad que ya veremos, que tienen un nervio óptico sumamente grande, quizás por las propias características del ojo del manatí, que es capaz de percibir imágenes aún en agua turbia. Y posteriormente, algo que a nosotros nos resulta muy interesante es este plano angular de la mandíbula, ¿no? En la integración o articulación con la base del cráneo. Los huesos de manatí fueron utilizados por los pueblos mayas como objetos que fuera de su contexto fueron convertidos en algunos de ellos en artefactos. Llama la atención uno de los huesos que tiene esta especie y que puede desprenderse con facilidad del resto del cráneo. Es decir, es una especie de hueso parecido a nuestra rótula, que no está, digamos, articulado con la rodilla, sino que está envuelto de una cápsula sinovial y de cartílago que lo mantiene en la posición para esta articulación. El hueso, este hueso del cráneo, es un hueso suelto, solamente está en posición por virtud de la musculatura que lo envuelve, y muchos de estos huesos son los que aparecen aquí labrados como parte de los artefactos reportados por las exploraciones en Cayo Mojo o Mojo Cay en Belice, el sitio arqueológico que señalamos. La identificación, por ejemplo, de esta costilla, donde hay una serie de ranuras, posibles cuentas, ¿no? Nos habla de una actividad recurrente de los usuarios o quien labró esto, y la representación en estos huesos del cráneo, en la parte de arriba, y en los huesos del propio animal, de estas cayucos o barcas prehispánicas. Seguramente están representando objetos de su vida cotidiana. Llama la atención estos de acá, que tienen la función, según la arqueóloga Maquillo, Heather Maquillo, de ser contrapesos o pesos de redes, donde la red en los extremos necesita una serie de pesos que, al ser lanzada, ¿no?, tiene que flotar en un determinado momento y luego tiene que sentirse para levantar cardúmenes o moluscos o algún tipo de animal que conforme dieta de estos personajes. Muy bien. Con base en esto, por 2 temporadas, durante 2007, la primera ocasión, y luego en 2010, escapándome en algunas vacaciones a Quintana Roo, me entrevisté con el biólogo Benjamín Morales, quien es el responsable de la zona de Quintana Roo por parte de Semarnat, en materia de cuidado de los manatíes. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues entrevistarnos con el manatí e intentar, en la medida de lo posible, identificar aquellos aspectos que del manatí puedan ser incorporados a la construcción de estas hipótesis. ¿Cuál es concretamente la hipótesis? El mascarón de Chac en los edificios del clásico temprano y tardío en el mundo maya pueden eventualmente ser representaciones de cráneos de manatíes descarnados.
Y algunas posibles representaciones de Tlaloc pueden igualmente ser manatíes encarnados, en una forma de representación bidimensional figurativa de estos animales. Este es el santuario de la Laguna Vicente Guerrero. No se ve el manatí. Es desesperante cuando vas a ver los manatíes, porque ves el agua sucia y jamás crees que va a aparecer el manatí. Bueno, ahí está el manatí, ¿lo ven? Ah, no, es la antena con la que el GPS lo identifica. Y así te lo van dejando, ¿no? Es como cuando el abuelo daba $1, ¿se acuerdan? Enseñaba primero la esquinita y ya luego una piedra que se mueve bajo el agua. Ya salió aquí su radio GPS posicionador. Este manatí es un manatí famoso, se llama Daniel. Tiene 10 años de edad, ya está en edad reproductiva. ¿Cuánto viven? Viven hasta 70 años, el promedio de vida es de 30 años. Sí. Tienen un nivel de vida, bueno, una curva de vida muy similar a la nuestra, en condiciones normales. Ustedes pueden ver la composición del cráneo, que es lo único que sobresale del agua, siempre. De ahí decíamos la sexta vértebra cervical, que permite un movimiento ágil, casi pendular, en casi 120 grados, ¿no?, del plano medio de la cabeza. Daniel fue encontrado por unos niños. El mayor de ellos, o el menor de estos niños, se llamaba Daniel, y de nombre le pusieron el del niño más pequeño. Lo encontraron atrapado entre unas raíces en un estero de Quintana Roo. Lo entregaron a la comunidad y hoy es propiedad ejidal, es patrimonio del ejido de Vicente Guerrero, próximo a la bahía de Chetumal. ¿Qué es lo que vemos del manatí aquí? Por supuesto, la facies, los ojos que carecen de párpados, no tienen párpados. Su músculo orbicular del párpado es un músculo que cierra muy parecido a un diafragma, va hacia un determinado punto, cierra muy poco, nunca llega a cerrar totalmente. Carecen de blanco del ojo, tienen iris, pero no tienen el blanco del ojo. Su extensión media frontal de la cara hacia el frente tiene la conformación axial del hueso, que veíamos que se pronuncia hacia el frente, con las cavidades necesarias para el sistema aéreo que tienen con las narinas, que a través de un músculo cierran y abren. Los párpados los cambiaron por las narinas, que abren y cierran la nariz en determinadas circunstancias. El vello de la valva o del plano frontal de la cara es sumamente grande y sumamente duro. Es más bien, es casi un cartílago. Esto le sirve, ya veremos cuando abra la boca Daniel, le sirve auténticamente para actuar como una aspiradora en la parte de abajo. El ojo oscuro que ustedes ven aquí, nos reportaba el biólogo que cuando sacan al animal para hacer las mediciones de crecimiento, peso, talla y todo esto, el ojo del manatí inmediatamente lagrimea, porque busca hidratar constantemente el ojo. Puede llegar a secarse su cavidad bucal, pero el ojo se mantiene siempre hidratado. Un manatí en tierra es un animal acuático que emite lágrimas constantemente para hidratar esto. Es un dato que nos da el biólogo, pero en esta información, en manos de un arqueólogo, ahora de alguien que estudia representaciones del Tlaloc que llora, etcétera, etcétera, ya nos abre un panorama totalmente distinto. Las narinas están cerradas y recuerdan mucho la valva, el frente, el de otros animales marinos o acuáticos, como son focas, como son morsas y otros mamíferos. Las valvas frontales se mueven por músculos autónomos, es decir, el labio superior puede moverse
en ambas partes en forma indistinta. Decía mi mujer en la mañana, es que puede dar 2 besos en uno, pega la boca y da con 2, ¿no? Y como veremos, el maxilar, es que son muchos nombres, el maxilar es retrógnata al plano frontal de la cara. Y veremos por qué. Vean ustedes cómo contrae el orbicular de los ojos, el músculo, ¿no?, que hace las veces de párpado aquí, y llega a ser diminuto en su contacto con la luz solar. Si tú te acercas un poco más, inmediatamente esa luz demuestra, levanta o tira a una musculatura muy poderosa que es simétrica en ambos lados del hueso frontal, que levanta prácticamente todos los labios a la espera que tú le ofrezcas una lechuga o un hato de espinacas. Deja ver una cavidad axial aquí que tiene una extensión del paladar, y luego esta suerte de dentículos que proceden de la piel y sus mucosas, no propiamente de las encías, sino de sus mucosas de la cavidad bucal, de la parte frontal de la cavidad bucal. La coloración nos ayuda a identificar que la parte interior del labio es de la misma coloración que la piel, está en contacto con el exterior, digamos, es una piel que resiste la intemperie, no así la coloración en las mucosas, que son normalmente rosadas. Ahí tenemos a Daniel, cualquiera diría que está bostezando, no es así. El hueso superior se extiende sobre el otro y levanta prácticamente completa el labio superior con esta suerte de dentículos procedentes de sus mucosas. Eso le permite actuar estando el cuerpo horizontal, mover la cabeza y actuar como pues, prácticamente un rastrillo sobre la superficie cubierta de algas del fondo acuático donde se encuentra. Simpático. Vean, no pierdan de vista que estas extensiones de la piel a manera de vellos cubren todo el cuerpo, más profusamente la cabeza y mucho más profusamente el segmento frontal de la cara. Trompa, no se le puede decir trompa. La trompa, Claro, como una trompa. vamos a ver si podemos entrevistarlo. Esta foto les muestra a ustedes la apertura de las narinas. El músculo se retrae, captura aire, toma una forma más horizontal, contiene el aire en los pulmones y ya puede descender. Ya nos despedimos de Daniel por un momento, vamos a volver a verlo al final. Ahí está, este es un manatí, es una imagen de archivo, esto es lechuga, un manatí en campo. Muy bien, no nos permitieron sacar fotografías del área de investigación de Semarnat. Muy chistoso, me recordó mucho a algunos colegas que no dejan sacar fotos de sus excavaciones. Está bien, entonces recurrimos a algunas imágenes de archivo en la Universidad de Florida, la FTU. Hay una tesis doctoral que habla sobre los cortes anatómicos en los manatíes. En los restos del manatí, de algún manatí, se llevó a cabo la necropsia del animal para identificar cuál es la anatomía interna del cráneo. Nos interesa particularmente el cráneo porque creemos que está encarnado o semi-encarnado, representado en algunos edificios de la zona. Este es el corte anatómico. Ustedes pueden ver el cerebro, el cerebelo, la médula,
Podemos ver también el nervio óptico, parte de la última vértebra, la lengua, la base o plataforma, lo que se llama suelo palatino, ¿no? El área dental, la cavidad bucal, la extensión frontal del hueso, que forma la trompa, las narinas, el espacio aéreo o de ventilación que tiene el animal y la boca, ¿verdad? Aquí, como el corte es sagital, no se percibe sino huesos en forma transversal, y veremos cómo el cráneo a su vez está describiendo estas mismas características. No existen dientes incisivos, caninos y ninguna otra pieza dental que no sean exclusivamente molares en la cavidad bucal. Las suerte de valvas con estos dentículos, que son parte de la piel, son los que ayudan a incorporar la alimentación, las algas, ¿no? Y luego macerarlas en la cavidad bucal para convertirla en alimento. Igualmente, la nariz se encuentra en el plano intermedio del arco superciliar, dejando el propio hueso un área de ventilación bastante amplia, y finalmente la cavidad encefálica, que alberga aproximadamente 600 decímetros cúbicos de cerebro, es decir, un poco la mitad, menos de la mitad de la masa encefálica, un 30%. Muy bien, es muy compleja la conformación de los occipitales en el manejo. En los años 80, cuando tuve oportunidad de trabajar con maestros como Don Román Pinachán en la región Río Bec, luego me incorporé al equipo de Gendro y George F. Andrews. Nunca trabajé con Enrique Nalda, estaba llevando a cabo tareas en el Consejo, en la Secretaría Técnica, en fin. Las representaciones de las cascadas de mascarón en las esquinas, en sitios como Tabasqueño, en tierra firme, recuerdan mucho la anatomía, o estas que llaman desde Pollock, desde Rupert Denison, Mahler e investigadores contemporáneos siguen hablando de estas narices proboscidias, ¿no? Recuerdan mucho la anatomía que acabamos de mostrar a ustedes. Esta es la doctora Lorraine Williams, para que se acuerdan cuando paraba el tráfico. En el sitio de Chicaná, por ejemplo, estas cascadas de mascarones nos están hablando de una expresión o representación figurativa que incluye los componentes anatómicos que acabamos de ver. En los 87, el trabajo de los 80s tempranos, 84, 85, 86, sirvió para la tesis de maestría en este sitio que trabajamos con Gendro, y en su momento fue revisado por Carrasco. Encontramos que la representación igualmente de los mascarones en tierra firme, en región Río Bec, están compuestos por un sistema aéreo, una trompa frontal, una cavidad bucal que protege los dientes, una mandíbula o quijado maxilar inferior retraído, incorporado en una masa encefálica que abriga la cavidad del ojo. La representación de orejera, ajao y lo que Paul llama pluma de la orejera está hablando de un contexto complejo en el occipital, si fuera el corte o la representación de perfil de uno de estos cráneos. Los cartuchos de escamas nos están hablando de esta posible vinculación o asociación con contextos acuáticos. Si no son manatíes, se parecen mucho. De ahí que nos atrevamos a afirmar que el display o diorama del Museo de Caracas, bueno, pues no es la más correcta de las representaciones. Aquí aparece como un acto de atacar algo. En realidad es la relación que guarda
el ángulo agudo de la mandíbula con respecto de la articulación en el cráneo, pues es muy pequeño. Un manatí en condiciones normales no podría abrir así la boca. En el norte de Yucatán, para el clásico tardío, hacia el primer milenio de la era cristiana, o el siglo IX de la era cristiana, la representación de estos personajes se hace progresivamente más frecuente. Es decir, las invocaciones o las plegarias a Tlaloc, o Chac, perdón, en el caso de la zona maya, son progresivamente más frecuentes conforme nos acercamos a la zona del Puc, recurrentes hacia el norte de Yucatán, pero tienen un estrecho vínculo con la ancestral representación de estos mascarones de Chac procedentes de la región Río-Bec y Chenes. Aquí quisiéramos llamar un poco la atención para mostrarles cómo es que los componentes anatómicos del cráneo que hemos venido platicando están virtualmente presentes en el diseño esencial del mascarón de Chac. Tanto la mandíbula en ángulo recto, la protuberancia frontal del hueso que sostiene la trompa, la cavidad del ojo, el arco superciliar, el cubreceja, ¿no?, que es esta componente ósea en el ojo del animal y que pues nos recuerda un poco esta pieza. Adelante en la información, regresamos con Daniel, ya para despedirnos de Daniel. Y lo que podemos ver aquí son el arco o las narinas con sus cavidades abiertas, el ojo con este músculo radial hacia el centro geométrico del ojo y la configuración de la trompa. Estos componentes anatómicos encarnados del manatí pueden eventualmente estar asociados con otro personaje que también conocemos, en donde puede no ser, o lo más seguro es que no sea, sino la representación figurada de algo similar a estos personajes, a estos mamíferos, fuentes de recursos de alimentación desde los tiempos más tempranos en el mundo maya, y luego abstraído o representado en la última o penúltima fase de ocupación de la gran ciudad en Teotihuacán. Podemos ahora abrir el debate. Quien labró esa mascarón o lo diseñó, a lo mejor jamás en su vida vio un manatí, o habrá escuchado de ellos, o igual se trata de otro animal igualmente difícil de identificar como una serpiente emplumada, ¿verdad? Vamos a terminar, espero estar en tiempo y no haberlos aburrido mucho. Haciéndoles saber que ha habido un gran debate en torno del mascarón que acompaña el diseño de los edificios en Teotihuacán, particularmente el edificio de la serpiente emplumada, que ya ustedes habrán visto. Es un edificio que hemos discutido mucho y que hemos trabajado documental, técnica y arqueológicamente muchas personas. Siempre me resultó un misterio la configuración frontal de este mascarón asociado a Tlaloc, asociado a esta suerte de
animal o monstruo del agua, vinculado con tanto el agua tormentosa como el agua clara. La pregunta saltaría de inmediato, bueno, si fuera un manatí, todas estas bolitas que tiene allí, no me acuerdo quién me dijo que eran granos de maíz, creo que Pinachán, ya no, son granos de maíz, no sé qué sean, pero son manjares para pescado. En el entorno del cuerpo del manatí se anidan moluscos muy pequeños, krill y pólipos seguramente, ¿no?, que son manjar para los cíclidos de agua dulce. Aquí el manatí haciendo una especie de multiloba de Rómulo y Remo para los peces. Terminaría diciéndoles, es una especie en peligro de extinción, es un animal que como fuente de alimentación no ha sido considerado como fuente de provisión de dieta proteica necesaria para las grandes jornadas de rutas, no solo comerciales, sino de migración en la época prehispánica. Es muy importante la dotación de dieta proteica que tiene este animal, y sobre todo en la actualidad fue muy explotado en la época virreinal, y en la actualidad es un animal en peligro de extinción, que valdría la pena que replanteáramos su estudio independientemente del vínculo o no que pueda tener con los pueblos mayas del Clásico o con los teotihuacanos. Es un patrimonio natural que debemos garantizar su continuidad para que nuestros hijos los abracen solamente en fibra de vidrio, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Abierto. Bueno, yo creo que es una propuesta indudablemente muy interesante y muy novedosa. Los datos que has proporcionado muy inteligentemente los haces traer de la ciencia dura, de la biología marina. Pues esto da mucho que pensar, sobre todo si vemos que efectivamente se encuentra bien ubicado en la dieta de los mayas, de esa parte que nos mostraste del sitio arqueológico que nos mostraste. Pero